antes de ver el sol. Minutos han pasado de las 8 de la mañana en la República Argentina, 11 grados la temperatura en el departamento de Rivadavia, la máxima para hoy, después del sonda de ayer, se espera que no supere los 16 grados. Lo mismo para mañana jueves, aunque levemente irán mejorando las condiciones del tiempo para el fin de semana. En el día de ayer, en la legislatura provincial, más precisamente en la Cámara Alta, en el Senado, aprobaron 2 créditos para que el gobierno provincial pueda endeudarse en una suma más o menos de 160 millones de dólares. La pregunta es, ¿en qué se va a invertir ese dinero? Y se lo vamos a consultar a una de las senadoras que votó a favor de este endeudamiento, que es la senadora Flavia Manoni de la Unión Mendocina. Flavia, Hugo Lombardi la saluda, qué gusto escucharla. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que cuando uno lo empieza desde otro lugar, empieza a darse cuenta, digamos, de que hay elementos que la motosierra ha llegado también a las provincias. Desgraciadamente, por eso a veces me cuesta entender y comprender el acuerdo nacional con el gobierno provincial con una ideología o con una manera de ver a la educación y a la salud de una manera totalmente diferente. Entonces, cuando empezamos a ver las deficiencias que tenemos en educación y las deficiencias que tenemos en salud hoy, creemos que es fundamental la tecnificación, y no solamente eso, sino también que se traduzca en capacitación para esos sectores y para que esté a la altura también de las circunstancias que tiene que ver también con aspectos de orden nacional e internacional. Hoy la motosierra llegó a los docentes, hoy la motosierra llegó a los jubilados, hoy la motosierra llegó a las personas que no llegan a fin de mes. Entonces, el sistema nacional, que en parte a partir también del consumo de combustibles líquidos llegaba vía impuestos a las provincias, ha desfinanciado a todas las provincias. Por eso precisamente nosotros estamos en las ligas de gobernadores, y entre esos gobernadores está Córdoba, que ya llora. Por ejemplo, vetan el aumento de las jubilaciones en todo el mundo y en toda la Argentina, y en Córdoba hay un 84% de aumento. ¿Por qué unos pueden y otros no? Entonces, ante esto, la educación, desde esta perspectiva, y la salud, no son gastos, son inversión, es una inversión. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una persona educada, mira, te voy a dar un ejemplo. El año pasado, el 80% de los mendocinos no leyó un libro entero. ¿Y eso cómo está comprobado? No, a partir de las investigaciones de la CIP, de la Secretaría de Investigaciones, Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Cuyo, de las cuales yo dirijo. Por supuesto es con muestra, sí. Pero cuando vos esa muestra la haces sustancial, a veces refleja lo que pasa en el resto. También tenemos que pensar que las pantallas hoy también nos han llevado a un consumo y a tener atención cada vez menor. Digamos, más de 15 segundos ya no puedo ver video y lo cambio. Sí. Que tiene que ver con todo una contraofensiva mundial para que la gente, digamos, repita, pero no piense, no reflexione. Porque, digamos, justamente el desarrollo cognitivo que tiene que ver con pensamiento abstracto y poder desarrollar y poder ver cuestiones que a veces no son tan explícitas, sino están precisamente ocultas o implícitas, sea muy difícil de ver. Es decir, el capitalismo no nos deja pensar, no nos deja comprender, decidir, no hacer nada. Es que es así, no nos deja pensar. Y a partir de eso,
hay muchas personas que hablan de la motosierra, por eso no entiendo a veces algunos acuerdos, ¿no? Cuando a mí me dicen que no hay un sí ni un no en un gobierno, digo, bueno, perdón, uno manda y otro obedece. En violencias, cuando uno te dice, no, acá no tenemos ni un sí ni un no, no, bueno, indudablemente no hay posibilidades de diálogo, de disenso, de pensar distinto, y el que piense distinto lo tengo que eliminar. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, precisamente cualquier inversión que se haga en educación y salud, no la puedo dejar de acompañar. Si me decís otra área, bueno, menos sensible, pero yo como docente universitaria, donde veo lo que significa el CONICET para los argentinos, lo que significó ARSAT para los argentinos, lo que significa la educación pública, yo misma, digo, soy primera generación de estudiante universitario, no podría estar acá hoy, por ejemplo, si no hubiera ido a la universidad pública. Y universidad desfinanciada, con sueldos de hambre, donde los docentes tienen que tener muchos trabajos para poder acceder. Entonces, ¿a dónde queda la investigación? ¿Dónde queda el estudio? ¿Dónde queda la publicación de todas esas investigaciones para poder trabajarlas y pensarlas de distintos lugares para poder generar nuevo conocimiento científico? En nada, porque ese valor agregado que antes teníamos en la Argentina, hoy es casta. Los docentes son casta, los jubilados son casta, cuando en realidad el combate de la casta es por otro lado. Entonces, esto, es muy importante la educación y la salud como bases programáticas de políticas de Estado, que no tienen que estar en cuestionamiento como están hoy. Eran derechos ganados la educación pública, porque seamos sinceros, dejémosle a la privado que pongan una escuela en Potrerillo o en una escuela en algún lugar donde hayan 10 estudiantes, una escuela hogar, por ejemplo, en el Secano. No les va a convenir, porque el objetivo de las políticas económicas es el lucro. En cambio, el objetivo precisamente de las políticas de Estado y públicas es generar que todos tengamos por lo menos una base de igualdad de oportunidades. Flavia, y en este escenario del cual usted hace mención, ¿qué responsabilidades tienen, por ejemplo, en esta educación deficiente los personajes como Baradel y otros tantos sindicalistas que salen con la bandera a defender a los docentes y lo único que hacen es negocio para ellos? Yo te digo la verdad, me parece de que justamente hay un manejo hoy de ida y vuelta, por decirlo de una manera, bastante perverso. Porque cuando los recursos los tiene un gobierno, a veces es muy fácil comprar voluntades en forma individual, porque se ha perdido lo colectivo. Ahora, el ítem aula también ha desmovilizado a los docentes. Y ahora, algo peor, el artículo 7 de la reglamentación de una ley maravillosa como era el arraigo, la capacitación docente, porque cuando haces estudios comparados a nivel mundial, justamente las mejores políticas educativas del mundo y los lugares donde las tienen, digamos que no pongo en el ranking los privados, estoy hablando de lo público, ¿no? Sí. De lo público estatal o de gestión pública estatal. Justamente uno de los elementos es la capacitación docente continua. Entonces, yo me recibí hace 8 años, ¿sí? No tengo ningún incentivo, gano 600.000 pesos, ¿de dónde voy a sacar para una capacitación en relación a mi expertise? Por otro lado, equipos de orientación le llaman a lo que antes eran los gabinetes, equipos de orientación, pero vos tenés un niño, una niña o un docente o un sistema que no funciona y lo que pueden hacer es un diagnóstico y derivar. Va al sistema de salud, que es la otra rama que es la que te estaba comentando antes. El niño pasó todo el año, tal vez con situaciones muy complejas o de consumos problemáticos o de violencias e incluso de abusos, y se han derivado
se ha hecho la denuncia, obviamente, pero se ha derivado al sistema público de salud, entonces pasó todo el año para que lo puedan atender, terminó el año y ese niño estuvo todo el año sin poder tener, por ejemplo, una atención de salud mental. Entonces, nosotros, a partir de proyectos que hemos presentado, que están documentados y lo hemos presentado hace más de 2 años, 1 año y medio casi, te diría, uno de los primeros que presenté, porque aparte que, bueno, es lo mío, es a lo que me dedico, ¿sí? Y ni siquiera lo tratan, no es que me dicen que no, ni siquiera lo tratan, porque yo estoy hablando de reconvertir esos equipos en equipos de salud mental en las escuelas. ¿Qué miedo le tienen a la salud mental? Si hoy es uno de los flagelos del siglo XXI, una mamá con poliadicciones o consumos problemáticos, en situación de calle, ¿ustedes creen que ese niño por nacer o ese niño al nacer va a estar bien? Entonces, fíjense la relación que existe entre salud y educación. Entonces, cualquier inversión en esos dos aspectos, obviamente que voy a controlar que se cumpla como se tiene que cumplir el planteo en la inversión en educación y salud. Está establecido... Me van a tener a mí ahí sí, cuestionando eso. Esto digo, este endeudamiento de 160 millones de dólares, ¿está establecido en qué se va a destinar? Sí, específicamente tiene que ver con todo lo que es infraestructura y también modernización del sistema. Por ejemplo, hoy tenemos sistemas en salud y alguna aparatología en salud muy antigua. Entonces, la verdad que se tiene que tercerizar cuestiones que se podrían hacer en la salud pública, por ejemplo, hoy. Y era necesario... O, por ejemplo, sí. Sí. Era necesario endeudarse cuando hay fondos de Portezuelo del Viento, por ejemplo, que se van a utilizar para el arreglo de las rutas. Yo la verdad que no hubiera utilizado lo de Portezuelo del Viento para las rutas porque estaba establecido perfectamente que tenían que ser para precisamente diques, cuestiones hidroeléctricas, porque seamos sinceros, otro de los problemas que tenemos es el agua. Entonces, la verdad que el uso unilateral que se está haciendo de algunos recursos es medio perverso, porque si tenemos esto, ahora, eso no estaba destinado a esto, excepto que hubiera pasado por la legislatura y hubiéramos autorizado a que se invirtiera en el sistema educativo y en el sistema sanitario de la provincia. Era porque era justamente Portezuelo del Viento, y no se utilizó para Portezuelo del Viento, entre comillas, porque tampoco, digamos, querían que sistematizáramos el río en el sur, porque supuestamente entran, las provincias vecinas habían quejado, entonces volvió atrás lo del impacto. Bueno, cuestiones técnicas, pero justamente se autorizó, pero para otras obras hidroeléctricas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Tupungato o el dique Los Blancos en San Carlos, generaríamos empleo, seamos sinceros, generaríamos mover la economía provincial, porque necesitas comprar cemento, necesitas tener trabajadores y trabajadoras que estén en la temática, necesitas fortalecer el proceso, digamos, para poder generar, seamos sinceros, la sistematización del agua y la energía eléctrica, ¿sí? Que hoy sabemos muy bien que es una de las más caras del país, porque pagamos un 40% de impuesto provincial. Un 40% de impuesto provincial. Entonces, es como que lo de Portezuelo del Viento no se puede usar para otra actividad que no sea la que dice la ley. Bueno, ahora, pero no se terminó a partir usando. de eso se hizo un banco de proyectos, sí, entre comillas, donde participan los municipios en obras de trascendencia, que no puede ser una calle, tienen que ser de obras de trascendencia para la provincia. Y en esas obras de trascendencia no hay ningún proyecto que venga dentro de la línea educativa o de salud.
¿Ningún municipio presentó algún proyecto que tenga inversión en salud y educación? No. Bueno, la verdad es llamativo. Es llamativo, porque lo que se hizo fue acordar con todos los municipios obras que generen y que inviertan en cada uno de los territorios para que puedan, por ejemplo, obras que son trascendentales para generar progreso, desarrollo o crecimiento. Yo siempre me gusta hablar más de desarrollo, porque cuando hablo de crecimiento siempre vamos al sector económico. Cuando hablamos de desarrollo decimos, bueno, cómo afecta al resto de los ciudadanos del departamento o de... Seamos sinceros también, Rivadavia se ha visto un poco perjudicada con la coparticipación, le han dado menos coparticipación, se trató de pelear también de la legislatura, pero seamos sinceros también, hoy la ciudadanía tiene la oportunidad histórica de pensar cómo hacemos para que tener legisladores que peleen también por el este, que peleen también, porque la verdad que el este hoy ha quedado desahuciado en relación al resto de los territorios. Al mirar solamente la minería en Malargüe y, por ejemplo, algunos cuestionamientos, algunas cuestiones del Gran Mendoza, el este, que era una zona de las más pujantes, le han sacado la lucha antigranizo. Ahí teníamos una inversión impresionante, hoy desprotegido. Seamos sinceros, ¿quiénes del este primero pueden acceder a los créditos blandos, entre comillas, que dijo el gobierno? Y segundo, hay una cláusula que los que sacan menos de una cantidad que le alcanza solamente para 2 hectáreas de malla antigranizo, tienen que pagar por adelantado los intereses. Los que sacan más, se lo financian en 10 años. En vez de Robin Hood, es Hood Robin. Eso. Todo al revés, todo lo que el que más necesita tiene que pagar antes del que menos lo necesita, probablemente. Es así, pero es que no, yo invertiría y le haría a la ciudadanía una pregunta, bien concreta y clave. ¿Usted cree que vive mejor que hace un año? ¿Cree que su departamento, ¿sí?, en relación a al crecimiento provincial está mejor? Indudablemente, todavía la autonomía municipal no existe, se maneja desde el centralismo de la capital de Buenos Aires, por supuesto, ambacentrista totalmente, los recursos para las provincias, y a su vez eso mismo se reproduce en Mendoza. Bueno, que las propias personas de su departamento saben lo que necesita estratégicamente su departamento. ¿Y ustedes, por ejemplo, en la legislatura, cuáles son las prioridades? Hoy las prioridades son el desarrollo de la ganadería áridas y zonas y semiáridas en el caso personal o en el caso de los proyectos que han llegado del gobierno. En general. En general, bien. Yo estoy tratando de que se apruebe el proyecto de .com, que es Carne Origen Mendoza, porque seamos sinceros, sacar los productos por el puerto de Buenos Aires implica un costo muy grande en el traslado. Por el flete. Sí, exactamente. Nosotros podemos tener hoy, por ejemplo, carnes de zonas áridas y semiáridas con una particularidad, que fíjense lo importante del CRISID, del YADISA, que hay estudios donde, por ejemplo, con la tuna se suple el 70% de agua. Y aparte tiene muchas más vitaminas que el forraje, o que el pastaje en realidad, ¿sí? Bien, en este sentido, cuando lo analizamos, ¿sí?, China no quiere comprar la carne, pero nos falta un frigorífico. Entonces, hemos presentado un proyecto que es la Carne Origen Mendoza, porque tendría características de trazabilidad desde la cría, la recría, el engorde, obviamente, y llegaría
con un 60% menos del valor a la mesa de los mendocinos y generaría prácticamente otro tipo de economía para hacer una diversificación real de la economía. ¿Sí? Eso por un lado. Vamos a lo segundo. El proyecto duerme. Hay muchos proyectos que se están trabajando seriamente, porque vos tendrías la carne en origen con una marca, que es la marca COM, que es carne origen Mendoza, y que generaría lo que en alguna vez generó el envasado en origen y la denominación en origen de Bordón, ¿no? Entonces, hay cuestiones que parece que no gustan mucho, porque no hay inversión en educación. Por eso el planteo es muy importante. No hay capacitación en educación, no hay inversión real en salud, no hay inversión en los sistemas productivos para generación de empleo. Hoy, actualmente, esta asociación ilícita, porque es una asociación ilícita, y por conveniencia entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, nos ha llevado a el suicidio prácticamente, en realidad, de las pymes, que son las que más generan trabajo. No pueden sostener los impuestos. Entonces, si lo pensamos desde otro lugar, ¿cómo vamos a poder sostener el empleo si no podemos sostener las pymes? ¿Por qué dice que es una asociación ilícita del gobierno provincial y el nacional? Sí, porque estamos usando recursos de los mendocinos para hacer cuestiones que las tienen que hacer el gobierno nacional. Entonces le sacamos, vamos a cobrar 5 veces el peaje, vamos a hacerlo con plata de los mendocinos. No estamos recibiendo el impuesto al consumo de los combustibles líquidos, que es de Mendoza. El 4% corresponde a las provincias. Yo también cuestionaría si por qué el 4% nada más, ¿no? Si ellos no están haciendo ni rutas ni calles, ni están haciendo viviendas, que es para lo que es, ¿por qué no? Y después vamos a cobrar peaje a los ciudadanos que estamos pagando el impuesto al automotor para que nos tengan las rutas y las calles asfaltadas. Y ni hablemos de la RTO, ¿no? Perdón, otro negocio. ¿Qué va a pasar con ayer dijo Cornejo que Provincias Unidas en Mendoza es una bolsa de gatos. ¿Cómo toma usted esta declaración del gobernador? En realidad me causó un poco de gracia, porque indudablemente estamos nerviosos, porque si no existiéramos, ni siquiera nos daría un mínimo de conversación, ¿sí? Creo que hoy es la alternativa a Provincias Unidas, porque es, obviamente, equilibrio fiscal, pero con la gente adentro. Y eso nos gusta mucho, porque es el lugar donde le gustaría estar a muchos, ¿no? Por otro lado, un partido centenario como el radicalismo, yo me pregunto, tal vez está muy cómodo, yo no lo creo, porque, digamos, a partir de la universidad he convivido mucho con estudiantes o de Franja Morada, o digo, ¿pueden estar contentos con tener la Libertad Avanza que habla de la casta cuando en el fondo Cornejo es casta? Porque lleva desde que nació prácticamente en la política. Digo, me parece que yo le contestaría al gobernador, la verdad que me halaga, porque a mí me encantan los animales, y la verdad que cuando hay un sí y un no, cuando yo puedo opinar distinto, disentir, significa que hay democracia. Si eso se considera bolsa de gato, y es complicado. Ahora, yo me lo pregunto desde otro lugar. Cuando a mí voy a una casa, digamos, mi primer profesión, soy licenciada en trabajo social. Te lo digo para que vos sepas por dónde vengo, ¿no? Lo digo con autoridad porque trabajé el tema de estas situaciones de violencia hacia niños y a otras situaciones mucho tiempo. Y algún día te contaré algunas anécdotas y de situaciones muy complejas que a uno le han tocado vivir. Cuando me voy a una casa y me decían, no, nos llevamos fantástico, no hay ni un sí ni un no, wow, preocupate.
Uno manda y los demás obedecen, nada más. No hay posibilidades de opinar diferente, no hay posibilidades de cuestionamiento. Y eso en la democracia está muy, muy, muy mal. Entonces yo le contestaría, la verdad, con otro refrán, por decirlo de una manera, ¿sí? Ladran, Sancho, se nota que cabalgamos. Flavia, ¿el superávit fiscal es importante para generar credibilidad y seguridad en las inversiones? Por supuesto. Digamos, vos necesitas superávit fiscal y pasamos de lugares llenos de ñoquis a cierres de esos mismos lugares. No hay un lugar intermedio, serio, pensado, estudiado. ¿Por qué tenemos que saltar de un lado al otro? ¿Por qué no somos serios con la política? ¿Por qué no somos serios con las políticas públicas? Como el Pacto Moncloa en España, se pusieron de acuerdo. Estos son los puntos clave de los cuales no nos vamos a correr. ¿Por qué vamos con este péndulo que termina inventando una grieta que es ficticia, porque realmente es una grieta que inventan para poder generar un enemigo enfrente, para poder que cualquier expresión democrática, cualquier expresión de grito federal, cualquier expresión que no tenga la mirada en Buenos Aires, porque seamos sinceros, Cornejo es el fan de todos los oficialismos. Fue kirchnerista, fue macrista, fue bullrista y ahora es mileísta. Perdón, ¿no? Si eso no es una bolsa de gato, ¿la bolsa de gato dónde está? El PRO no va a tener representación nacional por lo que se conoció ayer. Sí va a poder integrar las listas provinciales, pero no a nivel nacional con renovación, con Provincias Unidas. Lo que pasa es que primero nosotros veníamos trabajando durante mucho tiempo y el PRO no había estado trabajando fuertemente con nosotros, si bien en la legislatura es el PRO, digamos, teníamos una duda ahí porque el PRO es el PRO que le responde en parte a Nacho Hernández, perdón, a Nacho Torres, sí, que tiene que ver con otra mirada crítica en relación a defensa de su propia provincia. La verdad que en la legislatura nosotros votamos todos en contra del Código Minero, votamos en contra de otro tipo de endeudamiento, votamos en contra de cualquier desequilibrio fiscal, pero siempre votamos a favor de la educación, la salud y tratamos de discutir para poder tener una coherencia. A nivel nacional no vamos a correr con el riesgo de ningún tipo de tener un legislador que le responda a Cornejo acá y que le responda en la nación, sobre todo a Milei. Vamos a estar alejados de eso. Entonces nosotros tenemos que justamente sumar legisladores que tengan la mirada de Mendoza, que puedan defender Mendoza, no como hizo Verasay ahora, como hicieron los legisladores nacionales que le responden a Cornejo, de vetar la emergencia en discapacidad, la emergencia en salud, burlarse de las personas que trabajan en el Garrahan, de que han salvado a nuestros niños, que denostan la ciencia, la educación, votaron en contra de la universidad, cuando hoy en la Universidad Nacional de Cuyo las autoridades son de ese mismo sector que ellos vetan. Digo, no, la verdad que las inconsistencias. Entonces, sí, en lo nacional vamos a tratar de, por supuesto, de llegar con todo el esfuerzo que implica cuando no sos gobierno y cuando hoy estamos muy solos, tal vez, en esto, acompañados por estos 5 valientes, que son 5 gobernadores que se han plantado y han dicho, no, equilibrio fiscal, sí, pero con la gente adentro. Es decir, el PRO no va a tener representación en las listas para diputados, o en la lista para diputados nacionales, sí en la provincia de Mendoza. Ahora, usted habla de esta inconsistencia de Cornejo Milei, que son pensamientos completamente antagónicos. Y en Provincia Unida está el PRO, el socialismo, fuerzas de derecha, de izquierda, y eso cómo se define. En este caso,
si uno lo piensa así a nivel general, hoy, por ejemplo, también en otras fuerzas que, entre comillas, parece que piensan igual, terminan votando diferente. Por ejemplo, me encantaría que pudiera ver las votaciones de la legislatura y cómo la misma fuerza, que supuestamente corresponde al mismo partido, votan diferente distintas leyes. Lo que nosotros tenemos es un acuerdo programático provincial muy fuerte, porque no queremos que todas las instituciones y los órganos de control los maneje una sola persona, porque entonces eso no es democracia. Y el planteo hoy es otro, el planteo es cómo hacemos para democratizar todo eso. Y que, por ejemplo, ¿cómo puede ser que irrigación lo maneje el mismo que maneja el gobierno? El consejo, todo el mismo gobierno. Los jueces, por mayoría, salen por votación del Senado y son todos del mismo espacio. Bien, entonces por eso podemos ponerle carpetazos a mansalva a determinados sectores, porque hoy realmente una de las instituciones que peor vista es la justicia. No cree la gente en la justicia. Mirá lo que pasó con Flora hace poquito. Lo dejan salir con 20 causas, entre las que había un asesinato, no solamente un asesinato, violación o abuso sexual con acceso carnal, asalto a mano armada, tenía 20 causas, con tobillera y todo, mató a la mujer, le escribió en la espalda algo que es irreproducible, que está en todos los medios, ¿sí? Y una persona que tendría que haber estado presa. El otro día me vino a ver la hija, la verdad que no puedo creer que funcione tan mal el sistema. Entonces yo me pregunto, ¿cómo acceden ellos a esos lugares? ¿Se acuerdan las juezas copionas? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a creer que esa persona pueda administrar justicia cuando en realidad no tiene ni el conocimiento ni la ética para estar en determinado lugar? Usted decía el pacto de la Moncloa de España. ¿Cree que en la Argentina eso se puede concretar cuando tenemos una oposición que intenta desestabilizar al gobierno y cuando uno mira y ve que los políticos lo único que quieren es mantener su cuotita de poder? Yo creo que es hora de que maduremos. Sí, Me parece de que desgraciadamente falta educación. Yo creo que los políticos tienen que poderse poner de acuerdo en las pautas mínimas. Yo jamás voy a hacer una tirabomba, que no voy a apoyar un proyecto que sea bueno para la gente, independientemente que sea oposición. No me voy a oponer por oponerme. No está bien tampoco eso. Ahora, tampoco me puedo quedar callada como espacio, ¿sí?, ante el atropello que se está haciendo al federalismo y a las provincias desde el ambocentrismo. No puede ser de que allá alguien pague el colectivo 3 veces menos de lo que lo pagamos en Mendoza. No puede ser que ellos paguen la luz 3 veces menos y cuando nosotros somos los que producimos, que sean los que más dólares gastan y son los que menos generan al país. ¿Va a ser candidata en las próximas elecciones? El espacio de Provincias Unidas me lo está pidiendo, lo estamos evaluando. Quiero saber también yo si aporto al proyecto desde lo personal. La verdad que yo dejo siempre lo personal. Podés estudiar mi historia, es la primera vez que yo estoy en un lugar, soy senadora, yo nunca he estado en el legislativo, jamás, porque realmente siempre creía que había personas que podían aportar más que yo. Y bueno, siempre he sido más de acompañar, más trabajando en la universidad. Bueno, me dedico a escribir, digamos que después del producto de muchos años de investigación, y ya me parece que llegó la hora de que desde afuera no servía lo que hacía y que me tenía que involucrar. Aunque en este camino he tenido muchas alegrías, pero más tristezas,
porque he visto lo peor de la gente y he visto lo peor de la política en parte también, ¿no? Entonces, digamos, cuestiones que a veces uno las cree que son manifestaciones. No, realmente he visto cosas bastante feas. Pero me parece que justamente ahí, si uno es valiente y cree en un proyecto de país, tiene que estar. Y que cualquier voz disidente aporta a la construcción de un país en serio, un país, como dice Juan Schiaretti, normal. Porque realmente, seamos sinceros, no podemos pasar de tener 55.000 instituciones a no tener ninguna. No podemos pasar de tener pensiones que tal vez no tendrían que haber determinadas personas a no tener ninguna, cuando hay personas con discapacidad que realmente hoy es de lo único que viven y no les alcanza ni siquiera para los remedios, ni los pañales, ¿sí? Entonces, este péndulo, esto de un lado para otro, la verdad que no es serio. Basta de show y más trabajo, más ciencia, más inteligencia y más ética. Flavia, ha sido muy amable, le agradezco la atención, que tenga buen día. Hugo, muchísimas gracias, como siempre, a disposición para lo que necesiten. Que la pase lindo. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Flavia.